Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, y lo vamos a desarrollar del versículo 1 al versículo 13. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El Señor está pidiendo de tu vida y de mi vida que nos esforcemos en la gracia. Y hoy ha traído esta palabra de poder a tu vida y a mi vida para que nos nutramos con ella, para que esta palabra nos edifique poderosamente y también nos permita edificar a otros que tengan hambre y sed de la palabra como tú y yo, como ese sentir que ha depositado el Señor en tu vida y en mi vida, que es buscarlo en espíritu y en verdad y anhelar alimentarnos con su palabra, porque es el alimento de un verdadero siervo, de un verdadero cristiano. La gloria sea para él. Vamos primeramente también a pedirle que limpie mi boca, que me guarde, hermanos, de hablarles en la emoción y en la carne, que él sea con mi boca, que yo le sea él por boca, para que esta palabra que regala tu vida y a mi vida llegue transparente, llegue pura, como solo él lo puede hacer a través de su Santo Espíritu. La gloria sea para el Señor. Vamos a leer la palabra bajo la bendición de ese Padre Jehová, Jehová de los ejércitos, Ejiet Asher Ejiet, bajo la bendición de ese Hijo amado, esa estrella resplandeciente de la mañana, ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, y bajo la bendición del Espíritu de verdad, de gracia y de oración, el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, la gloria sea para él. Amén. Hermanos, libro de Segunda de Timoteo, la carta es que le envía Pablo a Timoteo, Segunda de Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 2, y lo vamos a desarrollar del versículo 1 al versículo 3. Enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La gloria sea para ese Dios vivo, para ese Dios fiel. Aleluya, santo. Una palabra preciosa, una palabra de poder que trae el Señor a tu vida y a mi vida hoy, hermanos. Y es tremendo porque Pablo comienza diciéndole a Timoteo en el versículo 1, pero el Señor trae esta palabra a tu vida y a mi vida hoy. En el versículo 1, tú y yo, como siervos de Cristo, tú tome esa palabra para usted como yo la estoy recibiendo para mí. Tú pues, hijo mío, te declara el Señor, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, sé valiente en esa gracia que es en Cristo Jesús. Y es tremendo porque la palabra en esta misma carta de Segunda de Timoteo, esta segunda carta en el capítulo 1, del versículo 6 al 12 o al 10,
enseña a tu vida y a mi vida, por lo cual, dice Pablo, pero está hablando el Señor a tu vida y a mi vida, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por imposición de mis manos. Aviva ese fuego del Espíritu Santo, ese don que el Señor ha depositado en mi vida, en tu vida y en mi vida. Yo no sé cuáles son los dones, pero Dios ha regalado dones, talentos, ministerios, y el Señor está pidiendo a tu vida y a mi vida hoy que avivemos ese fuego del don que Dios ha depositado, que ha entregado a tu vida y a mi vida, ese don que el Señor nos regaló, esos talentos, esos ministerios. No son para que los tengamos guardados en la gaveta, no es para que los encajonemos, es para que los usemos para gloria de su nombre, para que tú y yo, a través de nuestro testimonio, hagamos resplandecer el reino de justicia en esta tierra, como testimonios de ese Dios vivo, como verdaderos testimonios que hemos sido lavados con su sangre de poder, y a través de nuestras obras, o a través de lo que hace el Espíritu Santo a través de ti y de mí, ¿sí? Es el nombre que sobre todo nombre se ha glorificado. Se ha glorificado. Para eso el Señor entregó dones, talentos y ministerios a tu vida y a mi vida, para usarnos, para ser esos instrumentos escogidos a través de los cuales Él quiere glorificar su nombre, porque solo somos instrumentos, porque toda la honra, la gloria, la exaltación, el poderío, la alabanza, la majestad es para Él, amén. Sigue diciendo la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, para que te atemorices y los tengas allá sepultados, ¿sí? Esfuérzate, levántate de esa parálisis, de ese adormecimiento espiritual, y camina, avanza en el Señor, buscando y persiguiendo ese propósito, así como le declara: Señor, el Señor cumplirá sus propósitos en mí, pero necesita haber una disposición de tu vida y de mi vida para que el Señor pueda operar. Porque el Señor no te va a obligar, no te va a obligar. Si bien es cierto, Él es todopoderoso y hace conforme a su perfecta voluntad y obra en sus misterios, pero tiene que haber una disposición en ti y en mí para que Él pueda glorificarse. Por eso te está diciendo: levántate, resplandece, ¿sí? Sé valiente, esfuérzate, como le dijo Josué, sé valiente y esforzado, ¿sí? Pero te está diciendo hoy a tu vida y a mi vida que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó de tu vida y de mi vida la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, dice Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído, y esa es una pregunta tremenda que deberíamos hacernos hoy, escudriñar nuestro corazón y nuestra mente, sí, hacer una introspección y respondernos a nosotros mismos, siendo fieles a ese examen. Nosotros sí estamos conscientes, sí estamos seguros, sí tenemos claro en quién hemos creído, sí tenemos esa convicción de que tenemos un Dios de poder que ha regalado a tu vida y a mi vida una redención inmerecida por amor de su nombre, que nos reconcilió con Él a través de su sangre de poder, que nos dio la redención, que nos lavó de toda inmundicia y que nos ha regalado un don, un ministerio, unos talentos para que glorifiquemos su nombre, y que es un Dios de poder
que nada hay imposible para el Dios de nuestra fortaleza. Tenemos esa convicción, la vivimos, sabemos y tenemos claro en quién hemos creído. Esto es por fe, hermano, esto no es por vista, esto es por fe. Y usted con su fe es quien mueve el brazo de Jehová, el brazo de ese Cristo de gloria a favor suyo. Y a favor mío lo haré yo con lo que yo obre para el Señor, con lo que yo siento en mi corazón por Él. La gloria sea para ese Dios vivo. Amén. Es tremendo, hermanos, porque Pablo tuvo un ministerio tremendo, es un varón tremendo y Él está exhortando, el Señor está exhortando a tu vida y a mi vida a levantarnos, a ser esos varones de altar, esos varones que comenzamos a ser valientes y esforzados y que comenzamos a caminar y a pedirles que nos sostenga con su mano de poder y avanzar en esos propósitos para los cuales nos trajo a este mundo. La gloria sea para Él. Entonces, Pablo tuvo un tremendo ministerio y vamos a el libro de Gálatas. Vamos a ver el ministerio de Pablo, Gálatas 1, en el versículo 11, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Más Gálatas capítulo 1 y lo vamos a leer del versículo 11 al versículo 16 o 17. La gloria sea para el Señor. Mas os hago saber, hermanos, dice Pablo a los Gálatas, pero el Señor lo está regalando a tu vida y a mi vida hoy. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo, por allá en Hechos 9, se le aparece a Saulo de Tarso, cuando era Saulo de Tarso, cuando no había vivido esta conversión, cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo, el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y el Señor se le manifiesta a este varón y después le pide a Ananías que vaya allá cuando Saulo ha quedado ciego por causa del resplandor de esa luz preciosa que es la luz del mundo, que es ese Cristo vivo de gloria. Y le dice: impón mano sobre este varón para que reciba la vista. Y Ananías le decía: Señor, pero tú no sabes quién es este varón. Este es un perseguidor de tu iglesia y aún tiene carta de los líderes para aprender a todo el que cree en ti. Y el Señor le dice a Ananías, porque él lo sabe todo: ves, porque varón o instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes, ¿sí?, y de príncipes y de todo mi pueblo. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, declara el Señor. Y el Señor no se equivoca. Y el Señor está buscando varones aguerridos, comprometidos con la obra, que lo obedezcan en espíritu y en verdad y muestren su fidelidad a través de su comportamiento. Eso está buscando el Señor. Y si tiene que escogerlo de allá, lo tiene que traer de los que persiguen su iglesia. Porque hay tanto pueblo que dice amar a Dios y no le son obedientes, no le son leales, no le son fieles. Y Dios es el que pesa corazones y el que escudriña la mente del hombre y sabe lo que hay dentro del hombre. Así lo declara el libro de Juan en su capítulo 2, versículo 25, que el Señor Jesús no necesitaba que le presentaran al hombre porque el Señor Jesús sabía lo que había dentro del hombre. Él sabe lo que hay dentro de mí y lo que hay dentro de ti, y sabe si le vamos a ser fieles o es pura palabrería. Mi pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, pero no mi verdadero evangelio
mis mandamientos. Que dice Juan capítulo 14, versículo 21, ¿quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos, el que guarda mis mandamientos. Entonces, de eso se está buscando el Señor. Y este varón era un varón tremendo. Y enseña la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, estábamos leyendo la palabra. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, allá cuando se le apareció. Porque Dios es quien deposita su espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de dominio propio, de amor, de gracia, de oración, espíritu de verdad. Todas esas cualidades y características tiene el espíritu de Jehová, ese Ruach Kadosh, el Espíritu Santo. Él es el que lo deposita en ti, y cuando ese espíritu, ¿sí?, toca tu vida, la transforma, y es quien comienza a operar cuando verdaderamente somos templo del Espíritu Santo. Porque ya habéis oído, dice Pablo, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Estamos hablando de la gracia. Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo, a ese Cristo vivo de poder en mí, dice Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, cuando Pablo recibe esta bendición, ese llamamiento del Cristo vivo de la gloria, él dice que él no corrió hacia carne y sangre, porque el maldito el varón que confía en el hombre. Más bendito el varón cuya confianza es Jehová de los ejércitos. Y tu confianza y mi confianza debe ser en ese Cristo vivo de poder, que dio su vida por ti y por mí, y que su sangre tiene poder, y que en sus llagas hay sanidad. Esa es nuestra verdadera fortaleza. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece, que me fortalece. Esa es tu fortaleza y mi fortaleza. Si en verdad estamos creyendo en ese que nos llamó y que nos atrajo hacia sí, porque nadie puede acercarse a Él sin que Él lo permita, sin que Él lo permita. Si hemos llegado a sus pies fue porque Él le plació, porque Él le aplació. Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces, Pablo está diciendo a su vida que fue por gracia que el Señor le plació escogerlo y que le permitió predicar su palabra. Y el Señor lo envía a los gentiles. Y es tremendo porque después en Primera de Corintios capítulo 15, Pablo habla a tu vida y a mi vida. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leerlo del versículo 1 como el versículo 10, la gloria sea para el Señor. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también resisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, esto es tremendo lo que dice este varón, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si tú retienes la palabra, como dice Santiago 1:22, no sed solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, Si retienes esa palabra que se predica, ese evangelio de Cristo, si lo retenemos y creemos en Él, ¿sí? Y no como los que creen en vano, sino lo de los que tienen fe, porque esto no es por vista, es por fe, entonces tendremos grande galardón.
Porque primeramente, sigue diciendo la palabra en el versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, a cumplir todo lo que se había escrito en ese Antiguo Testamento del Mesías. Y el Señor Jesús dice, ¿acaso no crees que yo clamaría a mi Padre y mi Padre me regalaría 12 legiones? ¿Sí? De ángeles de su ejército para que pelearan por mí. Y entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Si yo vine a darle cumplimiento, yo tengo un pan que comer y es hacer la voluntad de mi Padre que me envió, declaraba Jesús. Y dice que Él murió por tus pecados y mis pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y de último, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, allá cuando se dirigía hacia Damasco, lo que le estaba narrando ahorita, como enseña la Escritura. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, declara Pablo en su humildad. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y se declara como un abortivo, no digno de ese Cristo vivo de poder, que es puro y que es perfecto. ¿Sí? Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia, lo vuelve a recalcar Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y por gracia, tú eres lo que eres. Y por gracia, yo soy lo que soy. Porque a Él le ha placido. Por lo que a Él le ha placido. Porque no puede recibir nada el hombre si no le fuese dado del cielo. Juan capítulo 3, versículo 27. Vamos a leerlo para que no le estoy hablando en mi emoción y en mi carne. Capítulo declaraba Juan del Mesías. Cuando ven Juan el Bautista, sus discípulos le preguntaban, pero ¿por qué este bautiza? Y todos, refiriéndose a Jesús, ¿por qué este bautiza? No sé si eran celos, pero la gloria sea para el Cristo vivo. ¿Por qué este bautiza? Y todos le buscan. Y dice Juan en el capítulo 3, versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que tus dones, tus talentos, tus ministerios y todo lo que posees y todo lo que recibes es por su gracia. Porque a Él le place. Porque ni tú y yo somos dignos siquiera de arrastrarnos a comer el polvo de sus pies. Esto es por puro amor. Por puro amor. Porque Él murió en esa cruz por ti, por mí, por amor. Ocupó o tomó tu lugar y el mío en esa cruz por puro amor. Por eso el amor de Dios supera o sobrepasa todo entendimiento humano. Todo entendimiento humano. Así que cuando nosotros lo alabamos, no llegamos al término. No llegamos al término. No lo podemos alabar, amar tal cual es, porque Él supera todo entendimiento humano. Y usted no puede amar lo que no entiende, o no puede llegar a un nivel que usted no siquiera sabe que existe. Él es infinito, infinito. Cuando nosotros lo amamos, cuando lo alabamos, cuando lo glorificamos, llegamos hasta cierto nivel, pero no a lo que Él realmente representa, a lo que Él realmente es. Grandeza, pureza, fidelidad, perfección de Dios. La gloria sea para Cristo. Entonces, sigue diciendo Pablo a tu vida, a mi vida, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto es lo que les quería mostrar. Pablo declara,
Por su gracia, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y eso es lo que tú y yo debemos sentir en nuestro corazón. Que lo que somos es porque a Él le ha placido. Pero que esa gracia con la cual nos ha tratado no ha sido en vano. Porque nosotros hemos sido fiel a lo que Él nos ha entregado. Porque dice la palabra que todo lo que Pablo había hecho, no lo había hecho en sus fuerzas, sino por la gracia que Dios había depositado en él. Sino por la gracia que Dios había depositado en él. Ese espíritu de gracia. Ese espíritu de gracia. Y mucha gente piensa que gracia es gratitud. Lógicamente, todo lo hemos recibido gratis. No hemos tenido que pagar el verdadero precio que merecen todas las bendiciones que Dios ha regalado a nuestras vidas. Pero esa gracia, ese espíritu de gracia es el que Dios regala a tu vida y a mi vida. Eso no es gratitud, es el espíritu que Dios deposita en ti, ese espíritu de gracia y oración, el que opera a través de ti, como el espíritu o el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de la desobediencia. Igual, si usted es un desobediente que no tiene temor de Dios, en usted está operando el príncipe de la potestad del aire, que es el que toma control de los hijos de la desobediencia. Pero si usted es un verdadero siervo lleno de la presencia, entonces ese Espíritu Santo, ese espíritu de gracia y de oración, ese espíritu de verdad, es el que debe estar operando en su vida y en mi vida. Y en el libro de Zacarías 12:10, el Señor declara que Él va a derramar en su pueblo ese espíritu de gracia y de oración. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice el Señor a tu vida, mi vida, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ojo, espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. Es otro calificativo que el Señor, o otra cualidad que tiene su espíritu de poder. Porque si vamos a Isaías capítulo 11, el Señor habla de las características que tiene el Espíritu Santo que ha de depositar en su Mesías. A ver, Isaías 11, no estoy mal, dice en el versículo 1 y 2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y aquí viene. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo esto lo tiene el Espíritu Santo, el cual ha depositado en tu vida y en mi vida, porque declaramos que somos templo del Espíritu. Entonces, ahí tenemos un espíritu de gracia y de oración que el Señor nos ha regalado. Y esa gracia es ese espíritu operando en ti y en mí, o a través de ti y a través de mí, para gloria de su nombre. Para gloria de su nombre. Ahora, el Señor nos está exhortando. Y Pablo se pone como un abortivo, pero él dice, bueno, esa gracia que el Señor tuvo en mí, o ese espíritu que el Señor depositó en mí, no fue en vano, porque trabajé más que muchos, y ese debería ser tu sentir y el mío, trabajar más que muchos, ser agradecidos con lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. No sé lo que el Señor te haya perdonado. Yo lo amo porque tengo claro lo que ha hecho en mi vida, y también quiero ser un varón que le sirve. No soy perfecto, porque no hay hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. No soy perfecto. Pero a Dios le ha placido utilizarme para predicar su palabra. Y no me mire a mí, que yo no le vine a hablar palabra mía. Yo le estoy hablando palabra de verdad, palabra de poder. Por eso le digo, Dios, guárdame de hablar en mi emoción y en mi carne. Y todo lo que le hablo por la palabra y estrictamente por la palabra, porque el Señor me dijo, predicad mi palabra. Predicad mi palabra. Porque no quieren vivir y sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, porque eso es lo que se está viviendo hoy. Todo el mundo quiere maestros que le hablen, pero conforme a sus propias concupiscencias, que es la prosperidad, ¿sí? Y se han vuelto unos mercaderes de la fe, unos mercaderes de la palabra. Y Dios tenga misericordia de todas esas personas, porque no están obrando conforme a su perfecta voluntad.
La gloria sea para Cristo. Entonces, en ese ministerio, en ese propósito para lo cual Dios haya llamado a tu vida y a mi vida, el Señor, llegarán momentos difíciles, como los tuvieron todos estos varones, todos estos siervos que sirvieron al Señor, pero poderoso es Dios para fortalecernos. Y Pablo no fue la excepción. Pablo tuvo momentos difíciles en los cuales necesitó ser animado y fortalecido por el Señor. Y en esa que es segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1, creo que es. Pablo dice que el Señor nos consuela, que por qué nos llegan las tristezas, para que podamos ser consolados. Para que podamos ser consolados. ¿Cómo vamos a ser consolados si no estamos sufriendo una tristeza, un dolor? En el gozo nadie puede ser consolado. Todo el mundo dice, Señor, yo quiero ver el maná, yo quiero ver la gloria tuya, yo quiero ver el maná descender del cielo, ver tu gloria, ver tus maravillas, ver tus portentos, tus prodigios. Pero resulta que a veces no sabemos lo que pedimos, porque para que usted realmente pueda ver el maná, o que Dios lo sustente con el maná, debe estar atravesando un desierto. Necesariamente tiene que estar en el desierto, sin que usted pueda sostenerse por sí mismo, sino dependiendo estrictamente o exclusivamente de la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, ¿quiere ver el maná? Le toca vivir esa situación. Usted no puede vivir el maná en la abundancia, Y a través de esa prueba o de ese proceso, el Señor le mostró a su pueblo que no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra, sino más de toda palabra que sale de su boca. ¿Sí? Que es a través de su misericordia y le mostró que Él es Yahvé Jireh, Dios de toda provisión, que Él es el que provee cuando no tenemos fuerza, cuando no tenemos maneras, cuando no tenemos los medios. Él es el que provee, Él es el que provee. Él sí es verdaderamente Yahvé Jireh, Dios el proveedor, Entonces, usted puede trabajar, usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede resolver, todo le es lícito, mas no todo le conviene. Todo le es lícito, mas no todo edifica. ¿Sí? Pero si usted quiere entender que Dios es su único proveedor, Dios le mostrará, pero tendrá que vivir esa circunstancia, esa condición. Y es lo que no quieren, Y para algo Dios nos pasa por procesos, porque es para nuestro beneficio. Les hablaba de 2 Corintios 1. Vamos a leerlo del 3 al 5. Enseña la palabra. Dice Pablo a tu vida, a mi vida: bendito sea el Dios o el Señor Jesús. Dios me guarde de pecar contra Él, el Señor Jesús. Dice a tu vida: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando nosotros vivimos un proceso a través del cual el Señor nos muestra sus misericordias, eso nos da fuerza, autoridad para poder predicar una palabra a un siervo que se encuentra en una situación similar y decirle: ten fe que Dios no desampara a sus hijos, ¿sí? Que el ojo de Jehová recorre toda la tierra, ¿sí? Para mostrar su poder a favor de los que tienen perfecto corazón para con Él. Algo así enseña la palabra, esa es segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Y esto no es una mentira, es poder, es palabra de Jehová que tiene poder. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. De los que le temen. El Señor está diciendo, para mostrar su poder a favor de los que tienen o mantienen un corazón perfecto para con Él. ¿Y cuál es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 13, le dice, Dios me guarde hablarles en la emoción y en la carne, dice a tu vida, mi vida, solo a Él le tenemos que temer. Amén. Solo Dios sea tu miedo. Isaías capítulo 8, 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Cuando usted viva esa bendición, luego entonces, el ángel de Jehová acampará alrededor suyo. Porque mientras usted no tenga temor de ese Dios de poder, usted será un hijo de la desobediencia. Porque el obedecer vale tanto o pesa tanto o más que las ofrendas, que los holocaustos, que los sacrificios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Enseña tu vida y a mi vida. Pero Dios hace como a Él le place, porque yo no estoy predicando mi palabra, sino su palabra. Estoy saliéndome del contexto, pero la gloria sea para el Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Sí? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención a su palabra de poder. La gloria sea para el Señor. Me va corriendo el tiempo, hermanos, y bueno, la gloria sea para el Señor porque estamos gozándonos. Pablo o el Señor Jesús está diciendo a tu vida y a mi vida, es necesario muchas veces tribulaciones y circunstancias difíciles para que podamos ser consolados por Él y que a través de ese consuelo, esa experiencia vivida con el Señor, nosotros tengamos fuerzas para consolar a otros o llevar una palabra de consolación a personas que sufran o estén viviendo o pasando un proceso similar al que nosotros hayamos pasado o en el cual estemos, pero que el Señor nos esté mostrando su gloria. Amén. La gloria sea para el Señor. También este mismo libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12, el Señor le dice a Pablo, hey, ¿sabes una cosa? Bástate mi gracia, es mi espíritu. Como decía el Señor, ese es que Zacarías 4, versículo 6, no es con fuerzas, no es con ejércitos, es con mi espíritu, lo declara Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a ver, mira que no me quiero pelar. Zacarías. La gloria sea para el Señor. Zacarías 4:6, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La gloria sea para Él. Y en Primera de Corintios, Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, 12. En Segunda de Corintios, este mismo libro, en el capítulo 12, versículos 9 y 10. Enseña la palabra a tu vida. Y me ha dicho, dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien
en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces me voy a hacer débil para que sea Él quien se glorifique a través de su brazo de poder, no en mis fuerzas, no en mis fuerzas. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, cuando realmente soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta a través de mí, como se manifestará a través de ti y de mí. La gloria sea para el Señor. Entonces, basta, que nos baste su gracia y entendamos que no es con ejércitos ni es en nuestras fuerzas, sino con el poder de su Espíritu que ha depositado en ti y en mí. La gloria sea para Cristo. Así que, hermanos, es tremendo porque la palabra enseña a tu vida y a mi vida que con Cristo somos más que vencedores y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese Filipenses 4:13. Entonces, que nos baste su gracia, que seamos ese Dios vivo, que seamos dependientes enteramente de ese Dios vivo de poder. Así que voy en el primer versículo, ya llevo 40 minutos en el primer versículo, donde el Señor decía a tu vida y a mi vida, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que necesitamos que ese espíritu de gracia y de oración, ese espíritu de verdad, de sabiduría, de poder, de consejo, de dominio propio, repose en ti y en mí para que opere grandemente y nos muestre que cuando más débil somos fuertes porque quien opera es Él. Quien opera es Él. La gloria es para Él. Enseña la palabra a tu vida y a mi vida en el versículo 2 de 2 de Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un término importante, hombres fieles. Encarga a hombres fieles. Y eso es lo que Dios está demandando de ti y de mí. Fidelidad. Porque enseña la palabra a tu vida y a mi vida que nosotros, como administradores de Cristo, necesitamos ser hallados fieles. Y ese es 1 Corintios 4. 1 Corintios capítulo 4. Si nosotros somos administradores de los dones que Dios ha regalado a tu vida y a mi vida, la palabra enseña esto. Así pues, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres, ojo, todo el mundo nos debe tener como servidores de Cristo, como verdaderos testimonios de ese Cristo vivo de poder, ¿sí? Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, esa es la palabra. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de todo aquel que administre, ¿sí?, la obra de Dios, que sea hallado fiel. Por eso Pablo a Timoteo le dice, ¿sí?, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar esto que has escuchado de mí. Así que tú y yo necesitamos tener esa cualidad y es ser fiel, serle fiel a ese Cristo vivo de poder. Amén. El versículo de la palabra que estamos desarrollando, 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 3 y 4, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La gloria sea para el Señor. Este es un versículo de poder, porque si hemos renunciado al mundo, debemos dejar todo eso atrás, porque ahora servimos a Cristo. Militamos o formamos parte de las filas de ese ejército celestial y nosotros solo debemos cumplir la orden de nuestro Señor como superior, como nuestro Señor, como siervo que somos. Entonces, ¿por qué nos vamos a entremeter en las cosas de la vida si ya hemos ya hemos renunciado a ese mundo pecaminoso? ¿Qué vamos a buscar en el mundo si allá no se nos ha perdido nada? Si de allá nos trajo el Señor a su gloria verdadera. Entonces,
¿Qué fue lo que el Señor, como ese general de su ejército, nos regaló? Nos entregó una gran comisión. Nos entregó una gran comisión. ¿Cuál es la comisión? Que prediquemos su palabra, que la llevemos hasta los postres de la tierra. Vamos a buscar Marcos, me gusta Marcos. Marcos 16, como el 15. Marcos 16, vamos a leerlo del 15 al 18. Y la gran comisión que regaló a tu vida y a mi vida, si es que lo hemos aceptado como nuestro general y si hemos decidido formar parte de las filas de ese ejército celestial. Y por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿oíste? Predicad el evangelio de Cristo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo forma parte de ese paso de obediencia. Téngalo claro, lo declara Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto me gusta de Marcos, pero también es tremendo lo que el Señor Jesús declara en Mateo, ese es que 18, porque de gracia recibisteis, dad de gracias. Mateo 10:8, si no estoy mal. Y yendo, versículo 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Y Dios entregó dones, talentos, ministerios de pura gracia, por gracia. Y por esa misma gracia tú y yo debemos trabajar. ¿Sí? Yo sé que el trabajador es digno de su salario, pero no abuséis, para que por causa del abuso muchos se abstengan de seguir a Cristo, de que no quieran saber nada del reino. Que tú y yo no nos convirtamos en un mal testimonio, que impidamos a través de nuestro mal testimonio que muchos lleguen a los pies de Cristo, que porque por eso tendremos que darle cuentas al Cristo vivo de la gloria. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí, porque le dirán, Señor, yo en tu nombre eché demonios y sané enfermos, pero no fuisteis obediente a mi palabra, ¿sí? Ni guardaste mis mandamientos, dirá Jesús. Nunca os conocí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que Dios nos ha entregado y también con lo que Dios demanda de tu vida y de mi vida, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si alguno quiere venir a Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, debe tomar su propia cruz y servirle. Ese es Marcos 8:34. Es tremendo. Marcos 8:34. Decía Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y es lo que muchos no han querido hacer, no han querido renunciar a su yo. ¿Sí? Y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora obro en la carne, lo hago para agradar a aquel que murió por mí en esa cruz, dice Pablo. Y ese debe ser un sentir que tú y yo, o ese debe ser nuestro sentir, para no embolatarme aquí. Así que debemos negarnos nosotros mismos, agarrar nuestra propia cruz y caminar. Porque ninguno que poniendo la mano en el arado, sí, y mira hacia atrás, es digno del reino.
Lucas 9. Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. Porque si usted no se niega a sí mismo, sino que camina con el Señor, pero va extrañando al mundo, como hacía el pueblo rebelde que el Señor sacó de Egipto, que iba caminando con Moisés, viendo la gloria de Dios, que iba resguardado por la nube en el día contra el sol y el calor y toda esa grande condición que es pasar un desierto de día. El Señor en su infinita misericordia les colocó esa nube de protección, y en la oscuridad era llama de fuego. Llevaba un corazón idólatra, un corazón desagradecido, que se acordaba de cómo era su vida en Egipto, aún cuando el Señor lo había sacado de esa esclavitud, de ese lago cenagoso. ¿Sí? Lucas 9, capítulo 62. Perdón, Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús dijo a tu vida y a mi vida: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, guárdese para Cristo, para que sea apto y digno de esa nueva Jerusalén. Porque nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en este siglo. Nosotros tenemos que proyectarnos a esa vida celestial, a la venida del Cristo vivo de la gloria. Si es que estamos amando su venida, si es que estamos amando su venida. ¿Y qué es lo que Dios pide de ti y de mí si es que le amamos? Que apacentemos sus ovejas. Ya nos entregó una comisión. Ya nos dijo: id y predicad mi palabra. Y el Señor le decía a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía: sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Y es cuando Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. El Señor sabe si la amamos o no la amamos. Pero si la amamos, hagamos su obra. Si le amamos, procuremos servir. Como dijo Pablo: esa gracia que depositó en mí no fue en vano, porque he trabajado más que muchos. Ese es el sentir que tú tienes. Ese es el sentir que yo tengo. Nosotros, cada uno con Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces es tremendo porque Dios está demandando tu fidelidad y mi fidelidad, porque los administradores de Cristo deben ser hallados fieles, fieles. Segunda de Timoteo capítulo 2, palabra que estamos desarrollando, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. Versículo 24. Vamos a ver. ¿No sabéis, dice Pablo, a tu vida y a mi vida, el Señor a través de su palabra? Porque toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Sí? Así que de esta manera yo corro, no como para la aventura. De esta manera peleo, no como quien tira golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nosotros tenemos que correr de tal manera en esta obra, o orar de tal manera en esta gran comisión que el Señor nos ha dado, que nosotros dejemos huellas. No es caminar por caminar, es que cada paso que nosotros demos, dejemos nuestra huella, como estos varones que hasta el día de hoy, después de tantos años, tienen renombre porque fueron fieles. Si usted quiere tener renombre en el reino, tiene que ser fiel y obrar más que ellos. Porque usted tiene que decir: lo que Dios me entregó no me lo entregó en vano ni en balde, porque corrí y obré, sí, y me esmeré por ser mejor que todos estos. Así que el que
corre como atleta o cualquier atleta se prepara para recibir algo corruptible, pero tú y yo debemos correr como aquellos que estamos persiguiendo una bendición incorruptible, y es esa salvación, es esa redención que el Señor nos la regaló, pero nosotros tenemos que ser agradecidos con Él por lo que ha hecho en nuestras vidas, y debemos cumplir sus propósitos, para los cuales nos trajo en esta tierra, en ti y en mí, y obrar para agradarlo. Entonces, es tremendo lo que la palabra regala a tu vida y a mi vida. Sigue diciendo la palabra, versículos 6 y 7, 2 Timoteo capítulo 2. Considerad lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, sí, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al Evangelio. La gloria sea para el Señor. Uno dice acerca del labrador que para participar de los frutos debe trabajar primero. Uno, para participar de los frutos, debe trabajar primero, como lo decía de ese atleta. Hey, si tú quieres esa gloria o esa corona incorruptible, tú tienes que esforzarte y correr de tal manera que seas tú el que obtenga la victoria. No como para participar en la carrera. No, muchos se conforman. Participé en la carrera. Es como cuando aquí la selección Colombia se prepara para ir al mundial. Eso es una mentalidad mediocre, o es lo que el Señor quiere que tú y yo desechemos. Nosotros no debemos prepararnos para ir a participar. Nosotros tenemos que prepararnos para ganar esa carrera o tener la victoria. Nosotros tú y yo no debemos ser uno más del montón. Como, yo soy un siervo de Cristo como muchos. No, yo soy un siervo de Cristo. Pero lo que me ha regalado no ha sido en vano. Porque me muevo de tal manera que quiero ser mejor que muchos. Y distinguirme o enaltecer el reino de Dios en esta tierra. A través de mis obras, de mis actos. Pero la palabra está diciendo que para poder, ¿sí?, participar de los frutos, de las bendiciones, hay que trabajar primero. Y muchos quieren recibir bendiciones sin siquiera mover un dedo para la honra, gloria y alabanza del reino. Y Pablo recibió su victoria después de haber pasado todo lo que pasó en su ministerio, no antes. Y entonces muchos queremos que nos lleguen las bendiciones y el que el Señor nos corone de favores. Pero ¿qué estamos haciendo por la obra? ¿Qué estamos haciendo por Dios? ¿Qué estamos haciendo con los dones, con los talentos, con el ministerio que nos ha entregado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Lo hemos prosperado? ¿Hemos corrido de tal manera que merecemos una corona incorruptible? En 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8, Pablo está diciendo a Timoteo: he peleado la buena batalla, enseña la palabra. He acabado la carrera. He aguardado la fe. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que se proponen correr como un verdadero atleta que quiere obtener la victoria, como aquel que trabaja para conseguir esa corona incorruptible, como aquel que trabaja con valor, con constancia, con perseverancia, por obtener una morada en esa nueva Jerusalén. A todos los que aman la venida de Cristo. Entonces, ahí está la bendición. ¿Quiere participar? ¿Quiere tener una corona? Tiene que mostrar frutos. Tiene que mostrar frutos. Tiene que trabajar primero. Tiene que trabajar primero. Si no trabaja, no hay salario. Todo trabajador es digno de su salario. Y muchos quieren cobrar la palabra. No,
Usted trabaje por esa bendición incorruptible, no por la corruptible. No trabaje para enriquecerse. Si bien es cierto que la palabra de Dios es una fuente de riqueza, pero una riqueza espiritual, no material. No utilice la palabra de Dios como fuente de riqueza, porque usted no está siendo un verdadero siervo de Cristo. Dios me guarde de pecar contra Él tomando su palabra como fuente de riqueza, porque me la entregó y me dejó claro lo que les acabo de mostrar, que es el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Haz todo en mi nombre, pero acuérdate siempre que de gracia recibisteis, dad de gracias. Y les decía, es bien, porque la palabra también enseña que el que sí participe del ministerio, que viva también, pero hey, no nos hagamos cargas pesadas, porque Pablo fue uno de los que también enseñó a tu vida y a mi vida que no debemos hacernos gravosos ni una carga para nadie, para que todo el mundo reciba esa entrada al reino, para que todo el mundo venga a los pies de Cristo por gracia, y que no seamos piedra de tropiezo, de que no dejamos que nadie entre porque no tiene una solvencia. Entreguemos todo por gracia. Dios nos ha entregado manos, nos ha dado un espíritu de sabiduría e inteligencia. Trabajemos. Si es necesario, si el Señor le dice, renuncia a todo por mi obra, la gloria sea para Él, porque sí debemos ser obedientes. Pero mientras el Señor no le haya demandado eso, trabaje, hermano, trabaje para servirle a Cristo, para que con lo que usted tenga también apoye la obra. No quiera vivir de la obra. Ahora, incremente la obra de Cristo. ¿Ven? No me quiero meter en esto porque esas son aguas profundas y no tengo el tiempo para darle desarrollo a este tema, y porque no me quiero desviar mucho, porque a esto no fue lo que me llamó el Señor hoy. Sí, Él vino a darnos una palabra tremenda de poder y no me quiero desvirtuar de lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, la palabra sigue diciendo a tu vida y a mi vida en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo, vamos a leer, versículo 9, en lo cual sufro penalidades, decía Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y nunca lo estará, hermano. Después de estar en la cárcel, que Dios va a hacer obras poderosas, portentos para sacarlo. Hay ejemplos en el libro de Hechos, donde el Señor, estaba Pablo con Silas y comenzaron a alabar al Señor, y como el Señor, a través de un terremoto, liberó las cadenas. Estaban atados al cepo, sus pies al cepo, cepos y manos y pies, y estaban en lo profundo de la cárcel, y el Señor rompe todas esas cadenas sin que sufran daño, porque eso solo lo hace el poder de Dios. No es con ejércitos, no es con fuerzas, es con el poder de mi espíritu, lo declara Jehová, Jehová de los ejércitos. Y el Señor permite que ese carcelero se convierta. ¿Qué debo o necesito para ser salvo? Y le dice Pablo, cree en Cristo vivo de la gloria, cree en Él y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso es lo que tú y yo debemos practicar, creer ciegamente, fielmente en ese Cristo vivo de poder. Y como el Señor sacó y envió a su ángel para sacar a Pedro de la cárcel, y se le cayeron las cadenas y se abrían las puertas, porque eso lo hace solamente el poder de Jehová, cuando obra poderosamente a favor tuyo y a favor mío. Hey, nada hay imposible para Dios. Yo soy el Dios de toda carne. Dios de toda carne. Jeremías capítulo 32, versículo 27. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice Jehová. ¿Habrá algo difícil para mí? El que creó los cielos y la tierra. Su poder es infinito. Tus problemas, mis problemas son algo insignificante para su gloria, para su majestad. Así que, hey, si estamos creyendo, eso es lo que decía la palabra, lo que decía acá 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién he creído. Porque yo sé a quién he creído. Nosotros sabemos a quién le hemos creído. Eso la pregunta la hacía al principio de esta prédica. ¿Sabemos, tenemos claro en quién hemos creído? ¿En ese Cristo vivo de gloria? Hey, hermanos, tenemos que tener claro en quién hemos creído y que tenemos un Dios de poder. Así que con Cristo Jesús somos más que vencedores. La gloria sea para Él. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10.
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La gloria sea para el Señor. Palabra fiel es esta, versículo 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también nos negará. El que me negare, decía Jesús, o dice el Señor, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10. Mateo 10, 33. Vamos a leerlo desde el 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El versículo 33 del capítulo 10 de Mateo. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que si le confesamos, Él nos confesará. Pero si le negamos, Él también nos negará. Y dice el versículo 13, y si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué dice la palabra en el libro de Números? Ese es Número capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Vamos a buscarlo para no hablarles en mi emoción y en mi carne. Números capítulo 23, versículo 19. ¿Ven? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Y me gusta ese es que Salmos 33. Salmos 33, versículo 9. Él dijo, dice el Salmo, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que va y hace todo lo que yo quiero y es prosperada en todo aquello para lo que yo la envié. Para que yo lo envié. Esa es palabra. La palabra de Jehová no cae a tierra. ¿Cierto? Entonces es tremendo. Ahora, también es cierto que todo ha sido por misericordia. Porque el libro de Lamentaciones enseña a tu vida y a mi vida que por sus misericordias no hemos sido consumidos, que nuevas son cada mañana, que grande es su fidelidad. Amén. La gloria sea para el Señor Jesús. Vamos a leerlo. Libro de... Ay, santo. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por mis misericordias no han sido consumidos, porque nunca decayeron mis misericordias, ¿cierto? Versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La gloria sea para el Señor, hermanos. Entonces, es una palabra de poder la que el Señor ha traído a tu vida y a mi vida. Me gozo por esta palabra preciosa que el Señor nos regala. No somos dignos de todo lo que ha hecho por tu vida y por mi vida, pero a Él le ha placido tomar tu lugar y mi lugar en esa cruz, de habernos lavado con esa sangre preciosa que tiene poder, por esa sangre preciosa que tiene poder, y declararnos hoy, finalizando esta palabra con esta bendición de versículo en el libro de Lamentaciones capítulo 3, esos son los versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así que tenemos un sacerdote fiel al cual podemos
al cual podemos acercarnos confiadamente a suplicarle que nos perdone porque somos carne, y Él conoce los padecimientos de la carne porque descendió de ese trono de gloria y se hizo sangre y carne como tú y yo, con la diferencia que nunca pecó. Entonces nos puede entender y nos puede perdonar. Así que el Señor nos invita hoy a perseverar en la gracia, a disfrutar ese espíritu de gracia y de oración que nos ha regalado, a permitirle que ese espíritu obre poderosamente a través de ti y a través de mí, para que el reino de los cielos sea glorificado, ¿sí?, a través de nosotros como instrumentos escogidos por Él, a ser esos varones fieles, obedientes, como buenos administradores de la multiforme gracia que Dios ha depositado en ti y en mí, y a valorar cada bendición que el Señor nos entrega, porque todo lo que recibimos es por gracia, porque Él le place, porque nos perdonó, nos regaló una limpieza, nos reconcilió con Él en amistad y nos dio esa redención a través de su sangre en esa cruz del Calvario. Despojó allá de poder y de autoridad a todo principado y potestad, los crucificó en esa cruz, venció a todos, y ahí el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en su único nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también le regaló una bendición, que es que ante Él se doblará toda rodilla, ¿sí? Ante Él se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Él es el Señor. Así que la gloria sea enteramente para Él. Me gozo por esta palabra que el Señor nos regala, porque nos exhorta a ser esos verdaderos siervos que corremos como esos que queremos obtener el primer lugar, el premio, no correr por correr, no como para participar de la carrera. Necesitamos ser esos varones valientes y esforzados, que no nos entremetemos otra vez en las cosas de la vida, porque nosotros hoy tenemos el sentir de agradar a nuestro Señor, a ese que nos tomó por siervos, que nos tomó por soldados, y que trabajamos por ese premio, que estamos trabajando por esa corona incorruptible, que estamos trabajando para recibir la bendición, pero no de esos que quieren recibir la bendición sin siquiera comenzar a trabajar. Entonces, todas estas bendiciones nos trajo el Señor hoy a tu vida y a mi vida, para edificarnos, para mostrarnos qué es lo que demanda de ti y de mí, y para que la pongamos por obra, para agradarlo a Él. Amén. Levanto mis manos al cielo. Padre, siervo inútil soy, Señor. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, Señor, que oiga, y el que no, pues deje de oír. La gloria siempre sea para ti. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Acuérdense que Él derrotará a todos los enemigos que se levantaren contra nosotros. Y por un camino salen contra nosotros, por 7 caminos tienen que huir delante de nuestra presencia. Los amo mucho en el amor de Cristo. Nútrense con la palabra del Señor. Incremente esa comunión con el Señor. Búsquelo en espíritu y en verdad, y verá su gloria. Amén. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.